¿Alguna vez has escuchado hablar del ejército que desapareció en el mar sin dejar rastro? Esta es una historia que resuena a través de las edades, no solo por su misterio, sino por sus profundas implicaciones espirituales. En un mundo donde a menudo enfrentamos caminos inciertos y situaciones desoladoras, las Escrituras nos recuerdan que, aun en medio de la niebla, Dios está presente y su propósito prevalece. Acompáñame en este recorrido donde descubriremos juntos cómo este enigma histórico se entrelaza con las verdades bíblicas. Imagina un ejército poderoso que, un día, simplemente desaparece. Esta situación evoca curiosidad, temor y un profundo sentido de lo desconocido, que resuena en nuestra propia experiencia con el mundo. En el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 1, se nos recuerda: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Así, al principio de esta historia, consideremos la pregunta: ¿qué nos dice esto sobre la relación entre la fe y la incertidumbre? La historia del ejército que desapareció en el mar está llena de simbolismo. Algunos han interpretado su desaparición como un acto de la providencia divina. De acuerdo con la narrativa cristiana, las aguas pueden ser vistas como un símbolo de caos y descontrol. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, encontramos una promesa de Dios: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo». Esto nos lleva a reflexionar: ¿cómo puede un evento así tan horrendo convertirse en un acto de salvación y revelación divina? Cada relato de desaparición invita a cuestionar. Para el cristiano, esto se traduce en pensar en las luchas de la vida y el papel de Dios en ellas. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en un mar agitado, cuestionando tu fe? En esos momentos, es crucial recordar que incluso en nuestra falta de visibilidad, Dios tiene un plan. En Romanos 8 y 28, Pablo nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Ahora, profundicemos en la percepción de este ejército. ¿Qué lo llevó a la desaparición? Algunos piensan que fue engullido por el propio mar, y otros sugieren que la historia encierra un profundo mensaje espiritual sobre el compromiso y la fidelidad. En este contexto, vemos que la estructura misma del ejército puede simbolizar la comunidad de creyentes. En 1 Corintios 12 y 27 se nos enseña que vosotros sois el cuerpo de Cristo, y en particular, cada uno es un miembro de él. Cuando un cuerpo pierde su dirección o propósito, puede estar en peligro de perderse entre las olas. Cada vez que reflexionamos sobre la comunidad de creyentes, nos lleva a preguntarnos cómo nos mantenemos firmes en nuestra misión. ¿Cuántas veces nuestros líderes o nuestras propias decisiones nos llevan al borde de la incertidumbre espiritual? Este ejército, representando en algún punto la grandiosidad y la fuerza, se perdió quizás por desobediencia o falta de fe. Así como en Hebreos 11, 1, donde encontramos: «La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve», debemos cuestionar si, en nuestra vida, también hemos perdido ese rumbo. Reflexionamos aquí sobre la necesidad de estar en sintonía con Dios para evitar ser tragados por las aguas de la duda. A veces, nuestras luchas se asemejan a una batalla perdida, como la de un ejército que repentinamente se halla en un área de conflicto sin dirección. En Efesios 6 y 12 se nos dice: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo». Este versículo nos recuerda que la verdadera batalla no se libra en el mar, sino en nuestra vida diaria, donde nuestra fe es puesta a prueba. A medida que continuamos indagando en este relato, nos preguntamos: ¿qué papel tenemos nosotros en el plan de Dios? Nos gusta pensar que nuestro viaje espiritual es único, pero ¿hemos considerado que nuestras experiencias pueden reflejar esta narrativa? A veces, la vida nos lleva a espacios donde parece que la presencia de Dios se ha desvanecido. En Salmos 139, 7-10, encontramos que no podemos huir de su presencia, incluso en los lugares más profundos. Desde una perspectiva bíblica, la desaparición de este ejército puede simbolizar el momento en que un grupo de creyentes pierde de vista su propósito divino. En Lucas 15, 4, Jesús nos habla de la importancia de cada oveja perdida y el gozo que se siente cuando es hallada. Esto nos lleva a considerar: ¿quién es parte de nuestro ejército espiritual y cómo podemos ser un apoyo para los que luchan en sus propias batallas? A menudo, la manera en que un ejército desaparece en la historia se asocia con eventos imprevistos.
se cuenta que el mar puede tragar a quienes no están preparados. En Proverbios 6 y 10 leemos: Torre fuerte es el nombre del Señor, a ella correrá el justo y será levantado. Esta imagen es poderosa, ya que nos anima a anclarnos en las promesas de Dios para que, al encontrarnos en mares tormentosos, podamos encontrar refugio en Él. Pensemos en esto: ¿qué sucede cuando optamos por alejarnos de Dios? La historia del ejército que desapareció es una advertencia sobre las consecuencias de tal decisión. En 2 Crónicas 7 y 14 se nos llama a humillarnos, orar y buscar su rostro. Esta es la esencia de regresar a la dirección divina. Aquí hay una invitación a reflexionar: ¿cuánto esfuerzo estamos dispuestos a hacer para mantenernos cerca de Dios en tiempos de confusión? Esta narrativa nos habla de la intención divina de mantener su pueblo unido, enfocado y, sobre todo, presente. Jesús mismo, antes de ascender al cielo, nos dejó la gran comisión en Mateo 28, 19-20, donde nos instruye a ir y hacer discípulos. La pregunta entonces es: ¿cómo estamos contribuyendo a la misión de Dios en este mundo? Todos somos parte de un ejército espiritual. A veces, puede ser que algunos se sientan perdidos en su caminar cristiano. En este punto, nos damos cuenta de que todavía hay más por descubrir, más preguntas que responder. Lo que está por venir nos recordará que la desaparición no es el final, sino un nuevo comienzo en la identidad divina. En Romanos 6, 4, se nos dice que somos sepultados con Él en la muerte para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros andemos en nueva vida. Vale la pena considerar: juventud, que desapareció, ¿puede resurgir en un nuevo sentido de misión y propósito? La vida cristiana está llena de altibajos, pero hay esperanza incluso en nuestra confusión. Al reflexionar sobre la desaparición del ejército, tenemos la oportunidad de sumergirnos en la palabra de Dios, buscando respuestas y consuelo en ella. En Juan 4 y 33, Jesús nos recuerda: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto podría ser el aliento que necesitamos para comprender que el mar de la vida, aunque a menudo tumultuoso, no está desprovisto del poder de Dios. Además, el acto de desaparición puede ser una porción sagrada del proceso de disipar las cosas viejas para dar paso a lo nuevo. Para un creyente, esto evoca la promesa de que las cosas viejas han pasado y que todas son hechas nuevas en Cristo. En 2 Corintios 5 y 17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Reflexionar sobre esta escritura no solo nos ofrece esperanza, sino que también nos invita a examinar nuestras propias vidas y creencias. Entonces, a medida que navegamos por el enigma de este ejército perdido, parece claro que surge una conexión con nuestra propia búsqueda espiritual. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras enfrentando un mar tempestuoso, con la sensación de que todo está perdido? Las luchas son parte de nuestra experiencia humana, pero ¿encontramos consuelo en las promesas eternas de Dios? Las palabras de Pedro en 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, son un recordatorio de que en las tormentas, no estamos solos. Ahora que hemos dado un vistazo a la situación del ejército que se ha desvanecido, creamos un espacio para reflexionar sobre cómo esto se relaciona con cada uno de nosotros. Este tipo de narrativa no es solo historia, más bien, refleja una realidad espiritual en la que todos jugamos un papel. Cuando el ejército se disipa, ¿qué pasa con la misión de Dios en el mundo? ¿Quiénes quedan para continuar el trabajo? Permíteme dejarte con esta pregunta: ¿cuál es el papel que desempeñamos como parte del cuerpo de Cristo en el cumplimiento de su misión en la tierra? Así como el ejército tiene su propósito, nosotros también debemos buscar el nuestro con fervor y determinación. En nuestro próximo segmento, continuaremos explorando no solo el final de esta historia, sino un camino lleno de promesas que nos conducirán hacia la victoria. Mientras tanto, recuerda que la vida puede ser una serie de desapariciones y apariciones. El océano de nuestra vida cristiana puede ser incierto, pero en Dios hallamos la certeza que abraza nuestra alma. Permíteme quedarme en este punto por ahora, a la espera de continuar nuestra exploración profunda de lo que realmente significa para nosotros este relato del ejército que desapareció en el mar. Lo que sigue nos deleitará y nos proporcionará un sentido de rendición y resistencia a lo largo del viaje. No te pierdas la segunda parte, donde desvelaremos más secretos y verdades que están esperando ser descubiertas.
a medida que nos adentramos en la segunda parte de nuestra exploración sobre el misterioso ejército que desapareció en el mar, volvemos a considerar lo que quedaba cuando este grupo de hombres fuertes y valientes se desvaneció. La historia, trágica y sobrecogedora, nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de nuestro propio propósito y misión. ¿Con qué frecuencia nosotros, como el ejército, nos sentimos abrumados por el caos del mundo y perdemos nuestra dirección? Aquí es donde nos encontramos con el dilema de la fe, cómo mantenemos nuestra visión clara en medio de la confusión. La palabra de Dios ofrece una guía invaluable para estos momentos de incertidumbre. En Proverbios 3, 5-6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos recuerda que, incluso cuando el camino parece incierto, podemos confiar en el plan divino que se despliega ante nosotros. La conexión entre la fe y la dirección es clara, y debemos preguntarnos, ¿en qué áreas de nuestras vidas estamos luchando para confiar en Dios? Podemos ver a este ejército como una representación simbólica de los creyentes que, al enfrentarse a las tormentas de la vida, pueden desviarse o perderse. Así como este grupo en particular pudo haber enfrentado pruebas abrumadoras, también nosotros nos encontramos en situaciones que parecen desvanecernos. El desafío no es solo resistir la tormenta, sino reconocer que, incluso en nuestra vulnerabilidad, Dios está trabajando en nuestro favor. Romanos 8:31 nos asegura: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A menudo, nos encontramos buscando respuestas en medio del clamor de la vida. Al igual que el ejército perdido, con frecuencia nos quedamos estancados en la confusión, sin comprender cómo avanzar. Pero hay una luz al final del túnel, la promesa del Espíritu Santo, que en Juan 2:26 se describe como nuestro consolador y maestro. Él nos guía y nos recuerda la palabra de Dios en momentos críticos. Preguntémonos, ¿estamos escuchando esa voz suave que nos llama a regresar a la senda correcta? La historia del ejército que desapareció también puede considerarse una advertencia sobre los peligros de alejarse del camino del Señor. Cuando la autoconfianza reemplaza la dependencia de Dios, estamos en riesgo de ser arrastrados por las corrientes del mundo. En este sentido, el ejército que se sumergió en las aguas puede simbolizar nuestras luchas internas y la falta de fe. La advertencia aquí es clara: nunca debemos subestimar el poder de la fe y su influencia en nuestras vidas. Otra perspectiva interesante que podemos explorar es la relación entre la comunidad y nuestros desafíos personales. Volviendo a la idea de que somos parte del cuerpo de Cristo, es vital recordar que estamos interconectados. Eclesiastés 4, 9-10 nos dice que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Esta imagen de unidad y apoyo entre hermanos en la fe es fundamental. Si algunos miembros del cuerpo se sienten perdidos o desorientados, ¿qué estamos haciendo nosotros por ellos? Nuestra misión es, en parte, ayudar a aquellos que se encuentran en un mar tempestuoso, reenfocando sus vidas en la fidelidad de Dios. En nuestro constante andar, enfrentaremos desafíos en los que puede parecer que nuestras fuerzas se desvanecen. Pero es en esos momentos que la frase «todo lo puedo en Cristo que me fortalece», Filipenses 4:13, se vuelve un faro de esperanza. Este llamado a la acción nos recuerda que, aunque el camino puede ser difícil, tenemos el recurso de la fuerza divina a nuestro alcance. Al igual que el ejército podría haberse sentido impotente en su situación, nosotros podemos encontrar poder en nuestra debilidad a través de Cristo. A medida que las aguas se cierran sobre el ejército y parecen ser el final, es una oportunidad para mirar hacia adelante. En las Escrituras, la idea de lo que parece ser un final puede ser, de hecho, una nueva oportunidad. La historia de Israel está llena de renacimientos. Cada vez que parecían perdidos, Dios intervino. Tal vez el acto de desaparición, en el contexto de nuestra exploración, signifique que ciertas cosas deben irse para que nuevas crean lugar. En 2 Corintios 5:17 se nos dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Este renacer es fundamental para entender nuestra identidad como hijos de Dios. En cada batalla y en cada desaparición, hay un futuro que puede parecer incierto, pero también está lleno de posibilidades. La promesa de Dios de estar con nosotros no puede ser tomada a la ligera. Isaías 41:10 dice muy claramente: no temas,
porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Este es un recordatorio poderoso para cada uno de nosotros, en nuestros propios mares de lucha y duda, nunca estamos solos, y la mano de Dios nos sostiene. Después de todo, la desaparición del ejército nos lleva a preguntas críticas. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra misión se ha sido interrumpida por circunstancias abrumadoras? ¿Hemos perdido de vista la dirección divina en nuestras vidas? Cada creyente experimenta tiempos de desierto, tiempos donde parecemos estar a la deriva. De hecho, en Efesios 4 y 15 se nos insta a hablar la verdad en amor, lo que implica que debemos ser honestos tanto con Dios como con nosotros mismos acerca de nuestras luchas. La búsqueda de respuestas y la necesidad de comunidad son esenciales para superar esos tiempos difíciles. Ser parte de la familia de Dios significa que no tenemos que enfrentar las tormentas solos. En Gálatas 6:2 se nos instruye a llevar los unos las cargas de los otros, dándonos la oportunidad de ser un apoyo mutuo en nuestra fe. Este compromiso nos fortalece a todos y nos permite navegar juntos a través del mar de la vida. Ahora bien, hay que recordar cómo se desarrolla la narrativa bíblica. A menudo, vemos a hombres y mujeres que, tras enfrentar grandes dificultades, emergen más fuertes y más firmes en su fe. Este proceso puede parecer doloroso, pero es necesario. En Hebreos 12:1-2 se nos alienta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mantener nuevamente nuestra mirada fija en Jesús nos reafirma que el viaje vale la pena. Volviendo a nuestro tema, la historia del ejército perdido puede ser vista como un eco de nuestras propias restricciones espirituales. Si sentimos que hemos estado perdiendo la batalla, nuevamente regresamos a la importancia de volver a anclarnos en la palabra de Dios y en la comunidad de creyentes. ¿Quiénes pueden ser nuestras voces de aliento? ¿Cómo podemos ser nosotros esas voces para otros? Al aproximarnos a la conclusión de esta investigación, el mensaje central resuena con claridad. La historia de este ejército que se desvaneció en el mar no es solo un relato antiguo, es un reflejo de nuestras propias experiencias de fe. Nos lanza a la realidad de que, aunque podamos sentir que hemos desaparecido, Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Si permitimos que nuestras luchas nos acerquen más a Él, podemos ver la transformación. Al cerrar esta narrativa, me gustaría dejarlos con una reflexión final. En la vida cristiana, la desaparición y la incertidumbre no son el fin, sino la oportunidad para la renovación y el nuevo comienzo. Así como el ejército pudo haber sido perdido frente a los ojos de los hombres, quizás no esté directamente en nuestra visibilidad, pero siempre está en el corazón de Dios. Él sabe quiénes somos y cómo podemos ser redimidos. Recordemos que, aunque el océano de la vida sea tumultuoso y confuso, en medio de cada tempestad, hay un Dios que nos sostiene y nos llama a un propósito glorioso. En cada partida, hay también la posibilidad de nuevo crecimiento, de un renacer espiritual que nos impulsa hacia adelante. Aceptemos este llamado a la fe y la comunidad, y sigamos en la misión que hemos recibido como seguidores de Cristo. Así concluimos nuestro recorrido por la historia del ejército que desapareció en el mar. Que las lecciones aprendidas nos acompañen en nuestro caminar diario, recordándonos la inmensidad del amor y los planes de Dios, que nunca desaparecen y son siempre más grandes que nuestras circunstancias. Amén.